¿Qué pasó con los alumnos? Buenos Buenos días. días, profe. ¿Qué pasó con los demás? ¿Estaban ahí conectados antes? No sé, parece que no, no sé. Les voy a decir. Ya. Bueno, ayer empezamos con un nuevo PPT que es de ecología general y partimos viendo que un ecosistema, ¿cierto? Era una unidad natural de partes vivas e inertes que interactúan entre sí para producir un sistema estable en el cual el intercambio entre materia viva y no viva sigue una vía circular. ¿Ya? Todo esto lo vimos ayer. ¿Alguna pregunta de lo que vimos ayer? Vimos que un ecosistema está construido de forma natural por seres vivos y seres, más bien dicho, elementos inertes, seres vivos y elementos inertes. A los seres vivos le llamamos sistema biótico y a los elementos inertes que aportan igualmente al ecosistema la parte abiótica, ¿ya? Como son las rocas, el viento, el clima, la lluvia, ¿ya? Todo eso hace que un ecosistema sea único. Factores bióticos en ecología se conoce como factor biótico o componente biótico de un ecosistema a todos los organismos vivos que interactúan con otros organismos vivos en un mismo hábitat, refiriéndose a la fauna y a la flora y obviamente también al reino fungi de un lugar específico, así como también a sus interacciones. También se llaman factores bióticos a las relaciones establecidas entre los seres vivos de un ecosistema y que además condicionan su existencia. Los factores bióticos pueden dividirse en tres tipos que aparecen a continuación. El individuo, ¿cierto?, que pertenece a una población, que es una especie determinada. La población, que es el conjunto de individuos de una misma especie que cohabitan, ¿es cierto?, entre sí. Es un conjunto de organismos o individuos que coexisten en un mismo espacio, tiempo y que son de la misma especie. Se tiene que dar el hecho de que pertenezcan a un mismo espacio y tiempo, ¿ya? Comunidad, conjunto de organismos de cualquier especie que coexisten en un espacio definido, a eso le llamamos biotopo, al espacio definido, que ofrece las condiciones exteriores necesarias para su supervivencia. Cuanta más variedad haya de organismos, más sana es la comunidad y más garantías tiene de que permanezca. O sea, se dice que un ecosistema tiene más probabilidades de prevalecer en el tiempo cuando hay mayor biodiversidad, ¿ya? Cuanto más variedad haya de organismos, más sana es la comunidad y más garantías tiene de permanecer. Porque puede que hayan individuos en un mismo eslabón trófico que si uno desaparece, otro va a cumplir su función. Por eso dice que en cuanto más variedad haya de organismos en un ecosistema o más biodiverso sea, se piensa que esa comunidad y ese ecosistema tiene más probabilidades de permanecer en el tiempo. Ahora, cuando sumamos el total de factores físicos y biológicos que operan en cualquier área, aparece el término ecosistema. Un ecosistema es una unidad autosuficiente, ¿ya? Eso es cuando no tiene intervención extraña, foránea. Ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de un ave, una especie en particular. A eso le llamamos individuo, pero ese individuo pertenece a una población. A su vez, esa población pertenece a una comunidad. Ahí la vemos expresada, ¿cierto?, esa comunidad como
una imagen de ese pájaro en particular. Y a su vez esa comunidad cohabita en un ecosistema, ¿cierto? Cohabita en un ecosistema. ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? Los factores bióticos también pueden ser clasificados en 3 tipos, que son los siguientes. Productores son los que fabrican su propio alimento, ya sabemos que son básicamente las plantas y los árboles, los arbustos, todos los que viven a través de la fotosíntesis. Después están los consumidores, son los que no pueden producir su propio alimento. Estos son los heterótrofos, ¿cierto? Aquí tenemos a los animales vegetarianos y a los animales carnívoros dentro de los consumidores. Y los descomponedores ya sabemos que son los que se encargan de degradar la parte, los residuos, ¿cierto? Los restos de organismos ya muertos, sean de la flora o de la fauna. Estos son básicamente hongos y bacterias. Son los que se alimentan de materia orgánica descompuesta, ¿ya? Lo que queda de lo que dejaron los carroñeros, ¿ya? Las moscas se considerarían carroñeras en este sentido, ¿ya? No son descomponedores. Ahí tenemos una red trófica, ¿cierto? Pequeña. Tenemos productores, que son las plantas. A su vez, cuando estos mueren, los descomponedores se encargan de degradarla. Finalmente, esos productores primarios alimentan a un consumidor. Esos productores primarios alimentan a un consumidor primario, que sería ese ratoncito que está ahí, que seguramente se alimenta de ciertas semillas de este productor. Después, este consumidor primario es alimento para un consumidor secundario. Zarijuela, creo que se llaman estos. Zarijuela creo que se llaman. Y a su vez ese consumidor secundario, que es carnívoro, igual alimenta a un consumidor terciario, ¿ya? Que sería un zorro. Un zorro. Ese zorro podría ser un puma también, ¿cierto? Dependiendo el hábitat en que vivan. A su vez, cada uno de esos animales, al morir, pasa a ser materia orgánica que es descompuesta por los descomponedores, que como les repito, los descomponedores son los hongos y las bacterias. Ellos son los que terminan de volver al ciclo, ¿cierto?, la materia orgánica al suelo. Factores abióticos. Son todos los factores químico-físicos o físico-químicos del medio ambiente. Son los llamados factores abióticos. A es sin y bio, vida, ¿ya? Eso significa abióticos, elementos sin vida. Los factores abióticos más destacados son la lluvia, ¿cierto? Las nevadas en la cordillera o en las zonas más frías, y la temperatura que es alcanzada básicamente por la cercanía al mar o su latitud geográfica. Entonces los factores abióticos más destacados son las precipitaciones, que pueden ser de agua o sólida, como es la nieve, y la temperatura, que básicamente está influida, ¿cierto?, por la latitud geográfica, cuán lejos estoy del Ecuador o cuán cercano estoy del Ecuador o de los polos, y la altura geográfica y también la cercanía del mar. Recuérdense que el mar pasa a ser un elemento que ayuda a controlar la temperatura. Estos factores varían ampliamente de un lugar a otro, los que nombramos, pero las variaciones pueden ser aún mucho más importantes de lo que normalmente reconocemos, especialmente en los cambios de estaciones, ¿cierto?
Cuando hablamos de que tenemos 200 milímetros de agua, lluvia anual, esos 200 milímetros se concentran básicamente en invierno acá en esta zona. ¿Ya? No solamente un asunto es la precipitación total o la temperatura promedio, lo que habríamos hablado antes, ¿se acuerdan? No solamente podemos hablar de precipitación total o temperatura promedio anual, porque en invierno puede ser muy lluvioso y frío, y en verano puede ser muy caluroso y seco. Incluso hay especies que en invierno se van a otros sectores más cálidos, ¿ya? Como las aves. Por lo tanto, cuando uno hace un estudio de línea de base, no puede hacerlo solamente en una estación, por ejemplo, verano, y no hacerla en invierno. Hay que hacerla en verano e invierno, porque hay especies que habitan solamente en verano y otras especies que habitan solamente en invierno. Por ejemplo, en algunas regiones, la precipitación total promedio es de 1 metro al año de agua que cae por cada metro cuadrado, como es en la región Kiev de Ucrania. ¿Ya? Es mucho más de lo que llueve en Valdivia, que es la máxima que tenemos acá en Chile, ¿cierto? Que son 600 milímetros al año. Estamos hablando acá de 100 centímetros, o sea, 1 metro o 1000 milímetros. Por cada metro cuadrado, en cada metro cuadrado, imagínense ustedes, caen 1000 litros. Así que saquen la cuenta, pues. Multiplican 1000 litros por unidad de superficie de la localidad de Kiev y ahí sabían cuánta agua cae anualmente. Dice, en algunas partes, ¿cierto? Caen 100 centímetros por año que se distribuyen uniformemente por el año, o sea, llueve durante las dos estaciones, la fría y la cálida, ¿ya? Se distribuyen de manera uniforme, dice, pero no así en nuestra región, ¿cierto? En Chile en general, que tenemos un clima mediterráneo, las lluvias se concentran en la estación fría o en las estaciones frías y el calor y la falta de humedad en el verano. Esto crea un efecto ambiental muy diferente al que se encuentra en otra región, donde cae la misma cantidad de precipitación, pero solamente durante 6 meses del año. Es un ejemplo, ¿cierto?, que caiga la misma cantidad de precipitación, porque en Chile no caen 1000 milímetros al año, en ninguna parte, salvo algunas excepciones. Pero lo normal en Valdivia, por ejemplo, es que caigan 600 milímetros, es el promedio anual, pero se reparten básicamente en la estación fría. En verano pueden haber fácilmente 26 hasta 30 o más grados en Valdivia y al interior de Valdivia. Entonces, la otra mitad del año se podría decir que es seca, ¿cierto? Y calurosa. Esa es la característica del clima mediterráneo, ¿ya? El clima mediterráneo. Nosotros tenemos el clima mediterráneo porque somos una franja angosta de tierra, ¿cierto?, que está pegada al mar. Por lo tanto, todo lo que rodea, por ejemplo, el mar Mediterráneo tiene ese mismo clima, pero básicamente los primeros kilómetros, ¿cierto? Pero como nosotros somos una larga y angosta franja de tierra, que por un lado tiene el mar y por otro lado la cordillera, se comporta de una manera similar. A ese es el clima mediterráneo. Igualmente, un lugar donde la temperatura promedio es de unos 20 grados Celsius, eso incluye las temperaturas más bajas de invierno y las temperaturas más altas de verano, como promedio, y nunca alcanza el punto de congelamiento, es muy diferente de otro lugar con la misma temperatura promedio, pero que tiene veranos muy calurosos, ¿cierto? E inviernos muy fríos. Un ejemplo de ello es Nueva York. Nueva York tiene muy marcadas las estaciones, ¿ya? En invierno pueden haber 10, 15, 20 grados bajo cero, pero en verano ¿ya? Van a encontrar 30, 32, hasta 36 grados Celsius en la playa, ¿ya? Y en primavera todo florece y en otoño todos los árboles se visten de colores muy lindos que hace claramente muestra, ¿cierto?, de que estamos pasando por el otoño.
No todos los lugares tienen las estaciones bien definidas, pero también otros factores abióticos. Bueno, por ejemplo, en Chile, ustedes se dan cuenta que tenemos prácticamente dos estaciones. Del verano pues nos pasamos al invierno al tiro. Yo en marzo estaba yendo a la playa y ahora en abril ya hace frío. Entonces cambia muy brusco el clima. Eh, entonces uno no pasa prácticamente del verano al invierno. Pero también otros factores abióticos pueden estar involucrados ya, incluyendo tipo y profundidad del suelo. Hay muchos tipos de suelos. Ya hay una ciencia que estudia los suelos. Se llama edafología. Es muy atractiva, por lo menos para mí, porque es una mezcla de geología y a su vez de la parte biológica, porque los suelos son ecosistemas complejos. El suelo en sí es un ecosistema muy complejo, donde hay elementos minerales, donde hay elementos abióticos y hay elementos bióticos, como los gusanos, como las bacterias, como los hongos, ¿ya? Que son influenciados también por la lluvia. Entonces, en donde llueve mucho, los minerales tienden a lixiviarse e irse al fondo. Donde no llueve, los minerales tienden a permanecer en la superficie. Y así, entonces hay muchos tipos de suelo. Es muy interesante. Por eso dice que hay otros factores abióticos que pueden estar involucrados, ¿cierto? Incluyendo el tipo y profundidad del suelo, disponibilidad de nutrientes esenciales, viento, fuego, salinidad, luz, longitud del día. Longitud del día se refiere a cuánto dura el día, ¿cierto? Terreno y pH. El suelo tiene un pH, una salinidad, ¿ya? Está expuesto a tanta o menos luz. Cuando dice fuego, cuando eh, hay incendios frecuentes, ¿cierto? Que van cambiando, ¿cierto? Las características del suelo. La medida de acidez y alcalinidad en los suelos y aguas influyen también sobre la posibilidad de vida. La medida de acidez o alcalinidad, ¿cierto?, de los suelos y aguas influye sobre los elementos bióticos. Hay suelos que son muy ácidos y no va a poder crecer vida vegetal. Como ilustración, tomemos el terreno. La orientación, por ejemplo, cuando uno compra una casa, lo ideal es que esté mirando hacia el norte acá en Chile, porque así va a tener sol en invierno, no va a ser una casa muy húmeda. A eso se refiere. Como ilustración tomemos el terreno. Orientación en el hemisferio sur, las laderas que dan hacia el norte, que miran hacia el norte, son más secas, tienen temperaturas más altas. Es la ladera solana que hablábamos antes, ¿se acuerdan? Ladera solana. En cambio, la orientación, espérense un poquito. Orientación en el hemisferio sur, ¿cierto? Donde estamos nosotros, las laderas que dan hacia el norte, ¿cierto? Son las que son más secas y tienen más sol, por lo tanto son más cálidas y tienen menos humedad. En cambio, las que miran hacia el sur, al revés, ¿cierto? Es la ladera llamada ladera sombría. Tiene menos sol durante el día, casi nada de sol en invierno, y eso hace que sea una ladera más húmeda. Por lo tanto, las especies que crecen en esa ladera son distintas a la de la ladera solana, aun cuando estén prácticamente en la misma eh, ubicación geográfica en cuanto a la latitud y a la altura, ¿ya? Son muy cambiantes, son microclimas. El tipo de suelo, un suelo arenoso, debido a que no retiene bien el agua, produce el mismo efecto que una precipitación menor. Por lo tanto, puede llover mucho en un lugar, pero si el suelo es arenoso, no retiene el agua suficiente como para que prolifere la vida vegetal. Esa es otra característica, ¿cierto? El viento, ya que aumenta la evaporación cuando hay viento, también puede tener el efecto de condiciones relativamente más secas, ¿ya? Sin embargo, estos y otros factores pueden ejercer por ellos mismos un efecto crítico, ya sea la orientación, el tipo de suelo o el viento. Resumiendo, podemos ver que los factores abióticos, que se encuentran siempre presentes en diferentes intensidades,
interactúan unos con otros para crear una matriz de un número infinito de condiciones ambientales diferentes, ¿ya? Entonces va a depender de la altura, de la orientación, de la latitud, de si los suelos son arenosos, arcillosos, limosos, con abundante materia orgánica o sin materia orgánica, hace que la matriz de elementos pro vida sean una matriz casi infinita. O al revés, ¿cierto? Elementos que se den para que la vida le cueste mucho producirse. Factores abióticos tienen distinta importancia según el medio en que se trate. Estamos hablando del medio terrestre o el medio aéreo, ¿cierto? O el medio acuático o el suelo. Entonces va a depender en qué medio nos encontremos, cómo van a influir los factores abióticos. Por ejemplo, si estamos en un medio acuático, ahí va a influir mucho el pH del agua, ¿cierto? Si el agua escurre de forma torrentosa o más bien calma. Eso también influye sobre la posibilidad de que crezcan ciertos peces, crezcan ciertas algas o no. Cuánto sol le llega a la laguna va a influir sobre las algas que crezcan en la laguna. Y si crecen muchas algas, va a haber menos oxígeno en el agua, por lo tanto va a haber poca vida de peces. Cuando los factores abióticos condicionan su subsistencia, se refiere a la especie, se les denomina factores limitantes o ecológicos. Entonces, cuando los factores abióticos condicionan la subsistencia de las especies, se les denomina factores limitantes o ecológicos, ¿ya? A su vez, las especies desarrollan una serie de adaptaciones para poder subsistir. Entonces, esos factores limitantes permiten que crezcan tales o cuales seres vivientes o especies. Por ejemplo, la luz. La luz puede variar, ¿cierto? Es la fuente de energía de las plantas. Es mayor en las zonas de montaña la luz que en los polos. Es mayor en la zona de montaña y en los polos, obviamente en verano. En verano. En invierno es al revés. Adaptaciones. Entonces las plantas tienden a crecer en las zonas de montaña y en los polos estratificadas, o sea, van formando estratos a menor o mayor altura. Esos también se adaptan para recibir más o menos luz dependiendo si es verano o invierno. A eso le llamamos fototropismo. Los animales, varía la actividad y el comportamiento. Como les decía, hay animales que viven en zonas montañosas o en los polos solamente en verano y en invierno migran. Temperatura. ¿Cómo influye la temperatura? Es variable tanto en el día como en la noche y también en las estaciones del año. Generalmente menor al aumentar la altura, ¿cierto? La temperatura va disminuyendo en la medida que vamos subiendo la altura geográfica. Por eso siempre hay hielos eternos sobre los 3.000 metros de altura. Esa temperatura influye sobre las plantas. Hay plantas que crecen anualmente, ¿cierto? Y dejan semillas. Otras se les reduce la actividad metabólica perdiendo hojas, por ejemplo, en invierno. Se reduce la actividad metabólica perdiendo las hojas. Y después, en primavera, en verano, nuevamente aumenta su metabolismo, ¿cierto? Ya que hay más luz solar, más alimento para ellas. Acuérdense que les transforman la luz solar en azúcares y proliferan. Formas de resistencia, por ejemplo, las semillas y algunas yemas, ¿cierto? Tienen formas de resistencia para aguantar hasta que lleguen las condiciones ideales para que nazcan. Animales. ¿Cómo influye la temperatura en los animales? Hay algunos animales, ¿cierto?, que son de sangre caliente, otros de sangre fría, otros hibernan.
homeotermos. Los animales homeotermos presentan la temperatura constante en el cuerpo. Nosotros somos homeotermos. Presentan estructuras aislantes, pelos, plumas, algunos hibernan. El sudor y hábitos nocturnos contra el calor. El sudor y hábitos nocturnos contra el calor o contra el frío, porque uno también transpira o va más al baño a orinar cuando hace frío, porque uno necesita liberar agua para poder calentar más rápido el cuerpo. Poikilotermos, poikilotermos, temperatura semejante al medio, o sea, su temperatura se va adecuando a la temperatura del medio. Son condiciones desfavorables, ya que deben emigrar cuando llega la estación fría. Permanece en estado de aletargamiento o larvario. Permanece en estado de aletargamiento o larvario. ¿Cómo influye la humedad? La cantidad de agua en el aire, por ejemplo. En las zonas más húmedas, el calor como que se siente más, ¿cierto? No es lo mismo estar a 30 grados con mucha humedad que a 30 grados con muy poca humedad. Es un factor importante, pues se producen pérdidas por evaporación o transpiración en los animales, en las plantas y en las personas. Se dice que las plantas son hidrófilas cuando viven en ambientes húmedos y sombríos, hidrófilas. Por ejemplo, los helechos son hidrófilos, ¿cierto? Presentan epidermis fina y abundantes estomas para facilitar la pérdida de agua en exceso. Una característica, perdón, una especie típica son los helechos. Presentan epidermis finas y abundantes estomas para facilitar la pérdida de agua en exceso. Pero también tenemos plantas xerófilas que viven en ambientes secos, hojas transformadas en espinas, por ejemplo, o con forma de aguja, o carnosas, ¿cierto? Hojas carnosas. Eso, ahí estamos hablando básicamente de los tipos de cactus, ¿cierto? O también llamados, ¿se acuerdan el nombre de los cactus? ¿El otro nombre que tiene, chiquillo? No, no se acuerdan. Animales. Presentan estructuras especiales para evitar pérdida de transpiración, ¿ya? Por ejemplo, el exceso de pelo. También algunos tienen exoesqueleto, como los artrópodos, escamas en los reptiles y pelo en los mamíferos. El exoesqueleto es como el esqueleto que va por fuera, ¿cierto? Ellos no tienen huesos internos, los artrópodos, los insectos. Escamas en los reptiles y pelo en los mamíferos. Son presencia de estructuras especiales para evitar las pérdidas por transpiración, o sea, pérdidas de humedad. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto? Ahí hay ejemplos de varias especies, ¿cierto? Arriba tenemos un bosque húmedo, puede ser cordillerano, tenemos un búho, tenemos un ocelote a la derecha, abajo, al medio más bien dicho, un animal que está invernando, ¿ah? Como el oso pardo, tenemos oso polar. Entonces acá vemos que las especies se han, bueno, según la teoría de la evolución, se han adaptado, ¿cierto? A a estos climas. Otros podemos pensar y creer en que fueron creados para determinado clima, ¿cierto? Y por eso tienen esas características. Entonces ahí vemos una mosca, ¿cierto? Las larvas, acuérdense que son, en el fondo son consumidores, no son, eh, como les había dicho antes, descomponedores. Los descomponedores son los hongos y las bacterias. Ahí vemos caracoles que como que durante el día, da la idea como que hibernan durante el día para salir en la noche, o se mantienen así cuando hay poca humedad por un tiempo. Y los cactus, ¿cierto? Que tienen esas características de estructura carnosa y espinas, como uno pudiera pensar, adaptada para las zonas más cálidas. Medio acuático. ¿Cómo influye la luz en el medio acuático? Variación en cuanto a la fuente de energía. El agua absorbe la radiación, ¿cierto? Más que el aire.
El agua absorbe la radiación más que el aire y por lo tanto ayuda a que la temperatura aumente cuando hay más sol o cuando hay poco sol se mantenga fría. La intensidad disminuye con la profundidad. Obviamente a medida que va profundizando uno en un medio acuático llega a menos luz, por lo tanto el agua tiende a ser más fría. Entonces tenemos varios estratos dentro de las lagunas, los lagos y el mar. Tenemos zonas eufóticas, se realiza la fotosíntesis en esa zona, se refiere a las algas, ¿cierto? Al fitoplancton que habita en esa zona, hasta los 50 metros. Pasado los 50 metros prácticamente no llega luz. Después viene la zona oligofótica, zona de penumbra. Ya no llega luz. No hay algas que puedan vivir ahí. Zona afótica, oscuridad total, a partir de los 500 metros. Entonces ahí tenemos tres estratos, ¿cierto? Que se dan especialmente en los mares. Adaptaciones, las plantas, ¿cierto? Se adaptan a la luz y generan pigmentos diferentes que absorben longitudes de onda distintas, ¿ya? Entonces por eso vemos nosotros las plantas o las flores coloridas de un determinado color. Y esa es una forma de adaptación a la luz. Los animales y las personas también nos adaptamos a la luz, ¿cierto? Generamos más o menos melanina dependiendo si estamos en una zona más expuesta a la radiación solar o menos expuesta a la radiación solar. Animales con capacidad para producir luz. Por ejemplo, en el fondo del mar hay animales que son capaces de producir su propia luz, la bioluminiscencia, o también ¿cómo se llaman estos bichitos, ¿cierto? Las luciérnagas también producen su propia luz. La temperatura, ¿cómo influye? Las variaciones son menores que en el medio aéreo, ¿cierto? Las temperaturas en el mar o los lagos son menores, ¿cierto? Porque sabemos que el agua tiene una capacidad calorífica alta que hace que cueste mucho enfriar el agua y también cueste mucho calentarla. Por lo tanto, la temperatura se mantiene más o menos constante, no es tan variante como en el medio aéreo. Las variaciones son menores que en el medio aéreo. De ella depende de la cantidad de oxígeno. En cuanto a la salinidad, podemos decir que la cantidad de sales minerales disueltas, ¿cierto? Va a influir sobre la cantidad de vida que pueda haber. Si un agua es muy salina, va a haber muy poca vida. Cantidad de sales minerales disueltas. Ya, por ejemplo, en el mar muerto, por eso se llama mar muerto, ¿cierto? Por la salinidad excesiva que hay, uno puede flotar sin ningún problema al tirarse solamente al agua, justamente por la mayor densidad que genera esta agua con mayor cantidad de sal, lo que hace que muy poca vida pueda vivir ahí. Por eso se llama mar muerto. Cómo está distribuida, ¿cierto? La salinidad en un mar o en un lago también influye sobre ciertas zonas, ¿ya? También hablamos cómo hay animales que tienen procesos osmóticos. ¿Qué significa eso? Que pueden filtrar la cantidad de sal que llega a su organismo. Procesos osmóticos hacen que los salmones y anguilas puedan vivir en medio donde varía la concentración. Ya, por ejemplo, sabemos que los salmones son de agua dulce, pero llegan al mar eh, para procrear, ¿cierto? Y después suben nuevamente a su lugar de nacimiento para eh, dejar sus huevos, ¿cierto? Procesos osmóticos hacen que salmones y anguilas puedan vivir en medios donde varía la concentración de sal. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Dudas, preguntas. No hay dudas, no hay preguntas. Ya, nos estamos viendo entonces. Saludos, estudien.